Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa vuestra presencia hoy aquí para esta charla con Enrique de Santiago, que es el abogado de la acusación popular sobre el caso Bárcenas, que también es secretario de Convergencia Política, Movimientos Sociales y Izquierda Unida, de la que es militante desde hace muchos años. Es una persona con experiencia en temas de derechos humanos, llevando causas como el abogado en el caso Pinochet, también en el caso Couso, el bonos de la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante para nosotros, en este momento que se habla tanto de la situación de la corrupción, poder que la gente tenga conocimiento más allá de lo que expresan los medios de comunicación oficiales y todo lo que está pasando, es una situación tan grave como es el caso, más que definición ilegal, yo diría, de robo y saqueo organizado por parte de lo que se denomina como un partido político y que más bien parece que actúa como una auténtica, o ha actuado como una auténtica máquina de delinquir. Sin más, con vosotros, Enrique, y luego haremos un turno de palabras, intervenciones, de preguntas, si queréis. Y lo que sí que os pediría es posteriormente que seáis lo más breves posibles en las preguntas, porque el tiempo que tenemos es bastante limitado y está bastante acotado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de este acto, a todas ustedes y todos ustedes que están aquí hoy, esta tarde. Y, bueno, agradecer además el interés por difundir el trabajo que se está haciendo en torno a esta querella presentada respecto a los denominados papeles de Bárcenas, ¿no? Cuando el pasado mes de enero se tuvo conocimiento por la publicación en medios de comunicación de estos denominados papeles de Bárcenas, en principio lo que traslució a la opinión pública es que dirigentes del Partido Popular de forma sistemática habían venido percibiendo lo que se llamaba sobresueldos en dinero negro, ¿no? La percepción que tuvimos en Izquierda Unida fue un tanto diferente, convencidos de que estos hechos tenían mucha más gravedad. Probablemente nos encontramos ante uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España, no solamente por las cantidades de dinero que se han movido, sino porque lo que se está poniendo de manifiesto es la existencia de una auténtica organización criminal que durante muchos años, al menos desde el año 90, que es el primero que aparece en esos papeles de Bárcenas, hasta el año 2008, ha venido de una forma perfectamente estructurada, ha venido cometiendo, pues desde nuestro punto de vista, un total de hasta 12 delitos que han llevado, pues por ejemplo, a hechos tan graves en democracia como concurrir en los procesos electorales de una forma contraria a lo que establece la legislación en cuanto a la financiación, es decir, compitiendo de forma desleal en los comicios electorales. Esto llevaría incluso a pensar que determinados resultados electorales no son incluso válidos porque han sido obtenidos mediante la utilización de dinero ilícito y, desde luego, contraviniendo lo establecido en las leyes de financiación de partidos políticos. Pero, en todo caso, lo que se quedaba de manifiesto era la absoluta situación de impunidad que ha permitido que durante años esta máquina perviviera, ¿no? ¿Qué es la impunidad? La impunidad es la ausencia efectiva de persecución de los crímenes, ¿no? Y la impunidad, la situación de impunidad, responde a unas consideraciones previas y a una cultura que se ha ido configurando en este país y que está tremendamente relacionada, que tiene su origen con esa situación de impunidad que desde el final de la última guerra civil, durante el franquismo, se consolidó en España, ¿no? Esto no es un fenómeno, lo que haya ocurrido en España no es un fenómeno diferente de lo que ha ocurrido en otros países. Y la primera consideración es que la impunidad, si no se combate eficazmente, acaba provocando estados fallidos, ¿no? Y tenemos ejemplos cercanos, como es el caso de la República Argentina, donde la impunidad durante la dictadura militar provocó una pérdida de valores social de tal calibre que, a continuación, se multiplicaron los fenómenos de corrupción hasta que el Estado en sí mismo quedó absolutamente invalidado para defender los intereses colectivos, lo cual provocó, a su vez, a partir del año 2000,
unos revulsivos en la sociedad, una revulsión que provocó importantes movilizaciones que dieron lugar a que se abriera una nueva época en la República Argentina, que comenzó con la derogación de todas las leyes que habían posibilitado la impunidad. Nosotros el análisis que hemos venido haciendo es si la oligarquía financiera y económica dominante en este país son los hijos de aquellos que gobernaron España durante el franquismo, es evidente que esa oligarquía que hoy nos gobierna se ha educado en una cultura de la impunidad. Es decir, si durante años han podido cometer crímenes de lesa humanidad, genocidios, todo tipo de actos de terrorismo de Estado, sin haber tenido mayor consecuencia jurídica, evidentemente para ellos el respeto a otro tipo de normas era o estaba en un plano absolutamente secundario. Es decir, si mi padre podía matar, podía fusilar, podía enterrar en fosas comunes sin que ocurriera nada, ¿por qué yo no voy a poder malversar fondos públicos? Que sin duda alguna es una actuación sumamente de menor responsabilidad que la comisión de crímenes de lesa humanidad. Es decir, la corrupción se produce porque previamente hay un marco en las instituciones que permite los fenómenos de la impunidad. Desde este análisis, lo primero que constatamos es que era necesario, ante la absoluta inactividad del Ministerio Fiscal, era necesario impulsar una investigación profunda sobre estos hechos. Y digo la absoluta inactividad porque ustedes recordarán que cuando se conocen estos papeles de Bárcenas, estamos a mitad del mes de enero, ante el clamor y escándalo popular que se organiza, que en primer lugar provocó concentraciones espontáneas en la sede central del Partido Popular de multitud de ciudadanos, lo que hace la Fiscalía Anticorrupción es abrir lo que llaman unas diligencias informativas. Unas diligencias informativas que, para aclararlo, no tienen ninguna trascendencia a efectos judiciales, porque no equivalen a la acción, al inicio de una acción judicial, y además, que es lo más grave, no paralizan la prescripción de los delitos. Entre el 20 de enero de este año, que la Fiscalía Anticorrupción inicia sus diligencias informativas, hasta el 28 de febrero, que es cuando Izquierda Unida interpone la querella, probablemente han prescrito los delitos relacionados con el pago de 330.000 euros que aparecen en los papeles de Bárcenas. Si no hubiéramos puesto la querella el 28 de febrero, cada día que hubiera transcurrido continuarían prescribiendo delitos. Por eso, ante esa clarísima inacción y desde mi punto de vista, la apertura de esas diligencias diligencias informativas, respondía exclusivamente a la necesidad política de calmar el malestar social generado por el conocimiento de estos hechos. Si no se hubiera interpuesto, pues sin duda alguna el fenómeno de la prescripción sería hoy el único que sobrevolaría sobre los papeles de Bárcenas. Izquierda Unida entendimos que no era una tarea exclusivamente nuestra impulsar esta investigación. ¿Por qué? Porque estos papeles de Bárcenas lo que ponen de manifiesto es la forma en que han operado las grandes empresas de infraestructuras de este país, vinculadas a las empresas, al poder financiero, a los bancos que les han garantizado la financiación durante muchos años. Esto ha posibilitado que en nuestro país haya al menos 6 aeropuertos sin ningún tráfico aéreo, estaciones de AVE donde no suben ni bajan pasajeros, o autopistas de peaje que ya en los estudios preliminares previos a la construcción, los estudios no acreditaban la necesidad de construir esas autopistas, que se han construido y que actualmente a fecha de hoy ya han quebrado todas, y el Estado, además de haber pagado la construcción de estas infraestructuras, ahora va a tener que pagar su rescate. Es decir, ha sido un saqueo constante a la vez que se han ido realizando recortes en los presupuestos públicos, ¿no? Durante muchos años ustedes conocen que el discurso del neoliberalismo se ha impuesto en este país. De alguna forma a todos nos habían hecho creer que la sociedad o del bienestar ya era algo incuestionable, que aquí ya todos íbamos a ser ricos, que todo el mundo iba a tener su casa en propiedad y que, por supuesto, todo el mundo iba a tener su trabajo, hasta que de pronto estalló la burbuja inmobiliaria y, a continuación, la burbuja financiera, con el triste resultado de más de 6 millones de parados y un país que no tiene políticas económicas, políticas productivas eficaces, al margen de haber fiado todo a la política del ladrillo. Pero durante años ha habido organizaciones sociales que se han empeñado en denunciar estos hechos, muchas veces con muchísima incomprensión por parte de la sociedad, ¿no? En especial las organizaciones ecologistas
y las organizaciones de juristas demócratas. Por eso nosotros, desde el primer momento, planteamos que era necesario construir una gran coalición que abordara la persecución de estos delitos y que impulsara esta querella. Y de esta forma se organizó la coalición entre dos organizaciones, entre Izquierda Unida en primer lugar, dos organizaciones ecologistas, la Confederación de los Verdes y Ecologistas en Acción, y dos asociaciones jurídicas, la Asociación Libre de Abogados y la Asociación Justicia y Sociedad. Cuando interpusimos la querella, la primera constatación que tuvimos era que provocó un cambio radical en el criterio de la Fiscalía. Hasta ese momento la Fiscalía venía manifestando que estos papeles no tenían nada que ver con la instrucción que se estaba haciendo de esa causa Gürtel, la causa Gürtel que pone de manifiesto otro sistema de financiación irregular del Partido Popular, distinto a esto. La causa Gürtel, nosotros ya el análisis que tenemos hecho es que mientras que los papeles de Bárcenas lo que acreditan es la asociación ilícita que se construyó para mantener y lograr y mantener en el tiempo la financiación del aparato central del Partido Popular, la causa Gürtel no es ni más ni menos que los aparatos que a imagen y semejanza de este sistema se organizaron en las distintas comunidades autónomas para financiar las estructuras del Partido Popular en cada una de esas comunidades autónomas. Pero claro, la Fiscalía desde el primer momento manifiesta que no hay ningún tipo de relación y con lo cual lo que hace es parar desde un primer momento que dentro de la causa Gürtel se investiguen los papeles de Bárcenas, ¿no? La causa Gürtel, que además, como ustedes saben, pues lleva 4 años instruyéndose, son 130 imputados y a fecha de hoy, 4 años después, solo hay un condenado, que es el juez que impulsó la investigación. El juez Garzón ha sido el único condenado a fecha de hoy a consecuencia de la causa Gürtel, ¿no? La presentación de la querella, el día 28 de febrero, provocó un milagroso cambio de criterio de la Fiscalía. Desde ese momento entienden que, por supuesto, que hay una conexión entre los delitos investigados en la causa Gürtel y los que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas. Conexión que se esgrime desde el primer momento con una finalidad, con evitar que la instrucción se lleve adelante por el juez que había admitido la querella y que no solamente la había admitido, sino que había imputado a la práctica totalidad de las personas contra las que formulamos la querella, además de admitir la acusación respecto a todos los delitos que formulamos en un primer momento, que eran 11 delitos. Asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohechos, prevaricación, tráfico de influencia, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos electorales y apropiación indebida de fondos electorales, ¿no? Eso provocó ese fenómeno al que asistimos en un primer momento, donde de pronto, después de declarar el fiscal en numerosas ocasiones, insisto lo del fiscal porque la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado que depende del Poder Ejecutivo, de alguna forma, es decir, que responde no a criterios de independencia, sino a criterios del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, esto provoca, la admisión de la querella, lo que provoca es que se desate en la Audiencia Nacional una pelea por intentar que el procedimiento de los papeles de Bárcenas se enmarque en la misma investigación de la causa Gürtel, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y del Constitucional advierte sobre el peligro de los macroprocesos judiciales porque suelen acabar en situaciones de nulidad. Es decir, la causa Gürtel en ese momento tenía más de 700.000 folios, aparte de estos 130 imputados, es una causa prácticamente inmanejable para los medios de que cuenta cualquier juzgado y desde nuestro punto de vista ese cambio sorprendente de criterio, ese criterio que en un primer lugar se mantuvo para que no se abriera la investigación sobre los papeles de Bárcenas y siguiera corriendo los periodos de prescripción, ese cambio de criterio desde nuestro punto de vista lo que buscaba era garantizar que este procedimiento acabaría en una nulidad. Porque, claro, es la única defensa que hoy día el Partido Popular puede mantener respecto a los hechos que traslucen los papeles de Bárcenas, la única defensa es o bien conseguir la prescripción de los delitos o bien buscar una nulidad. Estrategia que ya buscaron y consiguieron con éxito en el caso Naseiro. El caso Naseiro, que fue el caso de financiación del Partido Popular, que se conoció a final de los años 80, que llevó a la dimisión del entonces tesorero del Partido Popular, el señor Naseiro. El caso Naseiro acabó
sin que nadie fuera juzgado. Y nadie fue juzgado porque el Tribunal Supremo declaró la nulidad de las actuaciones, como suele ocurrir en estos casos de los macroprocesos. O sea, es decir, esa estrategia procesal ya le había dado resultado al Partido Popular. Y le había dado resultado de forma tan clara que lo que queda de manifiesto es que los papeles de Bárcenas no son más que la misma estructura criminal de recaudación ilícita que el Partido Popular había puesto en marcha en los tiempos de Naseiro. De hecho, el primer apunte que aparece en los papeles de Bárcenas es una entrega de 8 millones de pesetas del señor Naseiro. El señor Naseiro entrega, en este caso, al señor Bárcenas, cuando el señor Bárcenas es nombrado gerente, declarado por el señor Bárcenas, no nos lo estamos inventando, declarado en sede judicial, le entrega, nada más haber sido no absuelto, sino no juzgado, ¿no?, por declararse la nulidad del procedimiento, le entrega los 8 millones de pesetas que en ese momento guardan en la caja y es el primer apunte que inicia los movimientos que ha habido en esos papeles de Bárcenas, ¿no? En esos papeles de Bárcenas, ¿qué es lo que aparece? Bueno, pues aparece los requisitos que las leyes y la jurisprudencia en nuestro país establecen para tener acreditada una asociación ilícita. Una asociación ilícita que al Partido Popular le sentó muy mal que formuláramos esta querella, en primer lugar, por el delito de asociación ilícita. Debe ser, este es el problema que tienen los liberales, ¿no?, que rechazan tanto las leyes que acaban por no conocerlas, ¿no? Entonces, claro, desconociendo que el Código Penal incluye este delito, interpretaron como que Izquierda Unida estaba injuriándoles, llamándoles asociación criminal, lo cual motivó que nos presentaran una primera querella al día siguiente de interponer los papeles de Bárcenas, una querella que presenta el Partido Popular contra Izquierda Unida y el resto de los querellantes por injurias y calumnias, por habernos atrevido a calificar al Partido Popular de asociación ilícita. Nosotros no llegamos a tanto, no calificamos al Partido Popular de asociación ilícita porque no tenemos medios para acreditarlo. Ahora, lo que sí que mantenemos, y eso sí tenemos medio para acreditarlo a fecha de hoy, es que en el Partido Popular ha existido, no sabemos si sigue existiendo, pero ha existido una asociación ilícita. Una asociación ilícita en su seno, compuesta por miembros del Partido Popular y personas que no eran del Partido Popular, o formalmente no eran del Partido Popular, que llevaban ese dinero que se utilizaba ¿en qué? En primer lugar, con una sistemática propia de las organizaciones criminales, se utilizaba en pagar sobresueldos, según se trasluce de esos papeles, a dirigentes del Partido Popular. ¿Qué dirigentes? Según declara Bárcenas y según se acredita en los papeles, siempre a los presidentes, a los secretarios generales y vicesecretarios generales. Pero no solo, también se pagaba a otros miembros del Partido Popular. ¿Dependiendo de qué? Pues de otros criterios. Criterios que tenían que ver con ajustes internos, por ejemplo, ¿no?, cosas sorprendentes para cualquier trabajador o cualquier persona normal de este país, pues un consejero o una persona del Partido Popular en Navarra que fue nombrado consejero de Sanidad y entendía que el hecho de ser consejero de Sanidad le iba a suponer un menoscabo patrimonial. Como le iba a suponer un menoscabo patrimonial, pues había que compensarle. Y entonces durante años se le estuvo pagando dinero negro, y esto no es una especulación, esto está reconocido tanto por quien percibió el dinero, el que fuera consejero de Sanidad del Gobierno de Navarra, el señor Calixto Ayesa, como por la persona que le llevaba el dinero, que era Jaime Ignacio del Burgo, que todos ustedes recordarán que ha sido durante 4 legislaturas diputado del Partido Popular. Y hago un paréntesis, a fecha de hoy, en la instrucción de la causa tenemos acreditada la veracidad de 46 apuntes contables y con un criterio conservador. Es decir, esa es la acreditación que hemos hecho desde las acusaciones, ¿no? Están verificados esos 46 apuntes contables, lo cual ya da una verosimilitud a todos los papeles de Bárcenas. Están acreditados tanto por las declaraciones de reconocimiento de las personas que aparecen como perceptoras de ese dinero, que en sede judicial han reconocido que efectivamente recibieron ese dinero, como por informes de la Policía Judicial. O sea, la propia Policía Judicial presenta informes en los que relaciona los papeles de Bárcenas con la contabilidad oficial del Partido Popular y acredita el trasiego, el sistema de blanqueo de dinero, que es lo que es, por eso también hemos accionado por un delito de blanqueo de capitales. O sea, el dinero que se percibía en negro, que evidentemente se pagaba saltándose todas las prescripciones legales, o sea, la ley de financiación de partidos políticos y la ley electoral prohíben desde el año 84, prohíben, en primer lugar, cualquier pago hecho por empresas contratistas de la Administración a cualquier partido político, con lo cual todas las empresas, todas las que aparecen en los papeles de Bárcenas, menos una, que todavía no hemos podido acreditar, todas son contratistas de la Administración, con lo cual no podían haber pagado ni un solo euro.
Pero además había unos límites anuales de 60.000 euros de máximo de donaciones, 10 millones de pesetas hasta el año 2007 y 100.000 euros anuales por donante a partir del año 2007, que también eran incumplidos sistemáticamente. ¿Cómo se blanqueaba este dinero? Porque el propio Bárcenas, a la pregunta de qué sistema utilizaban para recaudar más cuando les hacía falta, él contesta, es que nunca nos hacía falta, porque siempre teníamos la caja fuerte llena de dinero negro. De hecho, lo que teníamos que hacer era pasar el dinero negro, blanquearlo y pasarlo a las cuentas oficiales, a las cuentas bancarias de donaciones del Partido Popular. ¿Cómo? Pues con un sistema tan burdo que lo que se hacía era trocear, de forma que hay una correlación directa entre los apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas y los ingresos en la cuenta corriente de donaciones del Partido Popular, el Banco de Vitoria, donde si un día se ingresan 60.000 euros, por ejemplo, al día siguiente aparecen 10 ingresos seguidos en el Banco de Vitoria de 10.000 euros cada uno. ¿Para qué? Para no llegar al límite de los 60.000. Este cruce y esta relación no lo hemos hecho las acusaciones, lo ha hecho la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Y de esta forma acredita al menos la veracidad de 14 apuntes contables que aparecen en los papeles, mediante los cuales se haría este trasvase, que lo que significa este trasvase es eso, es blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente, no otra cosa, ¿no? Así como la propia contabilidad del Partido Popular, que pone de manifiesto la veracidad de otros de estos apuntes. Por ejemplo, los pagos que parece que percibió el actual presidente del Senado, el señor Pío García Escudero. Yo sobre esto quiero resaltar, para que nos hagamos una idea de la mentalidad de esta oligarquía de este país, que rechaza lo público, que busca acabar con lo público, pero que desde luego se aplica de una forma constante a enriquecerse con dinero público. Es decir, ellos no se aplican a enriquecerse como emprendedores, eso lo recomiendan a los 6 millones de parados, ¿no? Ellos a lo que van es simplemente a ver cómo saquean los presupuestos del Estado. Por ejemplo, en su declaración, este señor lo que manifiesta con toda tranquilidad es que en el momento, en los periodos que aparece como percibiendo dinero de los papeles de Bárcenas, él tenía 4 salarios públicos. Tenía salario de diputado de la Comunidad Autónoma de Madrid, senador designado por la Comunidad Autónoma de Madrid, recibía otro salario como coordinador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y recibía un cuarto salario, todos mayores de 40.000 euros al año, por supuesto, y recibía un cuarto salario como responsable de no sé qué área del Partido Popular. Y además aparecen los papeles de Bárcenas, ¿no? Simplemente con el cruce de los datos bancarios del Partido Popular con los apuntes de Bárcenas se acredita que efectivamente también este señor al menos percibió 1 millón de pesetas de estos papeles, al menos digo, ¿no? Pero bueno, todo esto iba, para que nos hagamos una idea del nivel, ¿no?, iba para manifestar en qué consistía esa organización criminal, ¿no? O sea, esos pagos se hacían, se recibían por estas personas. ¿Y qué se buscaba con esos pagos, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes interpretaciones. Podemos estar ante un plan sistemático de ejecución de delitos de prevaricación y cohecho, o sea, el pago por la prevaricación, por tomar la decisión ilegal o injusta por parte del funcionario público respecto a contrataciones, o podemos estar, que sería lo más grave, por un delito ante un delito de tráfico de influencias, que lo que acredita de alguna forma, que es lo que nosotros creemos, es que las empresas constructoras han determinado las políticas de infraestructuras en este país. O sea, han tenido capacidad para cooptar los miembros del Consejo de Ministros durante años. Y, por cierto, a la vista del daño causado a la economía del Estado, por muy poco dinero. O sea, han podido comprar estos favores, francamente, por unas inversiones ridículas a cambio de las concesiones, del volumen de las concesiones públicas que han obtenido en todos estos años, ¿no? Tenemos un problema serio, ¿no? Tenemos un problema serio que es la penalidad que establece el Código Penal a estos delitos que han tenido tan gravísima trascendencia social y económica para todo el país, ¿no? El más grave de estos delitos tiene una condena en el Código Penal de 6 años, el más grave, que es el de tráfico de influencias, y eso sí se consigue una condena en su grado máximo. La inmensa mayoría, las condenas son como mucho 4 años, 3 años, como mucho. Cualquiera de ustedes se levanta ahora y se va a atracar la caja registradora a un supermercado con violencia y no creo que les caigan menos de 8 años si emplean violencia, ¿no? Es decir, para que veamos la diferencia
de penalidades que el Código Penal establece respecto a unos delitos y otros. Y esto, evidentemente, responde a una visión de clase y a unos intereses de clase que han de ser preservados, evidentemente, ¿no? Es decir, los que elaboran el Código Penal son aquellos que tienen que preservar su situación dominante en la economía y, por esta cultura de la impunidad, pues evidentemente interpretan que es de mucha menos gravedad el saqueo de los fondos públicos, la comisión de este tipo de crímenes, que son crímenes sociales, que los delitos que puedan cometer colectivos, que son colectivos pues siempre en riesgo de exclusión, en todo caso personas menos favorecidas económicamente, ¿no? Esta está siendo un poco la estrategia de las defensas, ¿no? La estrategia de las defensas está siendo decir, bueno, el asunto es que aunque se llegara a acreditar estos delitos, la penalidad reducida que tienen todos ellos provocaría que los periodos de prescripción además fueran mucho más cortos, ¿no? Y como los delitos en su inmensa mayoría se han comenzado a ejecutar en el año 90 y a partir del año 2008 no tenemos más papeles, pues la inmensa mayoría de ellos habrían prescrito. Nosotros frente a eso, ¿qué oponemos? Pues oponemos en primer lugar que no se trata, o sea, que no se puede valorar la prescripción individualizada de cada una de estas acciones porque estamos ante una organización criminal y un plan criminal sistemático y continuado, es decir, estamos ante un delito continuado. Y el delito continuado, la prescripción empieza a contarse desde que se deja de realizar el delito, es decir, en ningún caso comenzaría a operar la prescripción antes del año 2008, que es cuando se finalizan los apuntes en los papeles, pero sin embargo, posteriormente, la declaración del señor Bárcenas del pasado 15 de julio añade más datos que no estaban reflejados en los papeles. Añade, en primer lugar, los pagos que en el 2009 y en el 2010 efectuó a los máximos dirigentes del Partido Popular en ese momento, la señora de Cospedal, secretaria general, y el señor Mariano Rajoy, presidentes del partido, ¿no? A los cuales él aduce que efectuó pagos de hasta 50.000 euros en dinero negro en esos 2 años, ¿no? En todo caso, esta va a ser la discusión que va a haber, sin contar la discusión jurídica que va a haber a cuenta de las supuestas nulidades que puedan causarse, ¿no? Nosotros creemos que la única forma de hacer avanzar este procedimiento, conjurando de alguna forma el riesgo de la declaración de nulidad, es que haya una importante presión popular y que la ciudadanía esté atenta, porque el espectáculo desatado, las alarmas desatadas en el seno del Poder Judicial ante la investigación de estos papeles, pues no ha tenido límites y es incomparable a cualquier situación que se haya vivido previamente, ¿no? De hecho, nos encontramos con que, hemos tenido, de hecho, que presentar una querella por prevaricación contra toda una sala de lo penal de la Audiencia Nacional, contra los 3 componentes, los 3 jueces componentes, porque sorprendentemente, cuando se admite a trámite la querella, por el Juzgado Central de Instrucción 3, o sea, es decir, no el que instruye la Gürtel, cuando todavía no se le había adjudicado el procedimiento al Juzgado Central de Instrucción número 5, lo primero que hace el juez de instrucción, como prescribe la ley, es citar al imputado para que declare, en este caso al señor Luis Bárcenas, y en ese momento es cuando, según el procedimiento, las acusaciones pueden pedir el ingreso en prisión. Es evidente que el escenario más preocupante para el Partido Popular en ese momento, estamos hablando del mes de marzo, era que Bárcenas ingresara en prisión por lo que podía suponer de ruptura del pacto de omertá, omertá mafiosa que había establecido entre ambas partes en ese momento, ¿no? Entonces se produce una situación inédita en la historia judicial de este país, ¿no? Frente a la emisión de esa diligencia de averiguación, que es como se llama, la citación del imputado para declarar, que es una diligencia contra la cual, según las leyes españolas, no cabe ningún recurso, pues la Fiscalía se inventa un recurso, presenta un recurso que no existe, que no está previsto en las leyes, y además elige tribunal, porque claro, cualquier recurso contra las providencias del juez instructor se interpone contra el mismo juez instructor. Pues no, ellos deciden interponerlo directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es decir, al Tribunal Superior al juez instructor. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando se admite ese recurso en un tiempo récord y se deja sin efecto la declaración del señor Bárcenas? A partir de ahí es cuando se desata todo el conflicto por la competencia simultáneamente y acaban arrebatando la competencia al primer juez que lo instruye. El primer juez que lo instruye no lo hemos decidido nosotros. Hay una primera resolución de la Audiencia Nacional, del decanato, que entiende que el juez competente tiene que ser el que se decida por reparto y según las normas de reparto le toca al Juzgado Central de Instrucción 3.
hay una segunda resolución judicial, que es la del Juzgado Central 3, que examina la querella y declara su competencia. Y a pesar de eso, se desata ese conflicto de competencia y entre medias tenemos pues, esta situación inédita de que la Fiscalía se inventa un recurso. Se inventa un recurso que, según hemos podido ver en las actuaciones, se presenta un jueves a las 2 menos 2 minutos de la tarde y a las 2 ya está reunida la sala, la sección de la sala que tiene que resolverlo. Pero es que a las 2:10, que a nosotros nos notifican el recurso a las 2:10 y a las 2:20 ya hay un auto, una resolución judicial, que acuerda dejar sin efecto la citación como imputado al señor Luis Bárcenas y ya es notificada. Es decir, yo llevo 25 años ejerciendo y nunca he visto tanta celeridad en un tribunal, menos aún un jueves a las 2 menos 10 de la tarde, ¿no? Es decir pero en todo caso, ¿cómo acaba esto? Bueno, pues esto acaba con que el magistrado ponente de esa resolución, desde nuestro punto de vista prevaricadora, es elevado inmediatamente, mientras que todavía el Tribunal Supremo, que es el órgano competente, no admite a trámite nuestra querella, es elevado nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional. Estamos hablando de don Enrique López, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, es decir, en ese momento, ¿no? Y, por supuesto, el Tribunal Supremo inadmite a trámite esta querella porque no ve ningún indicio de ningún tipo de prevaricación judicial, mientras que en el caso de la Gürtel, porque además nosotros alegamos la misma jurisprudencia de la Gürtel, ni más ni menos la que sirvió para inhabilitar al juez Garzón, ¿no? Es decir, en el caso de la Gürtel aprecian gravísimos delitos por el hecho de haber sido investigados abogados presuntamente vinculados a esa trama criminal, pero sin embargo el hecho de que alguien se invente un recurso y esta celeridad sorprendente de la sala en emitir la resolución correspondiente admitiendo un recurso que no existe, pues el Tribunal Supremo no ve ningún indicio de delito por ningún sitio, ¿no? Es decir, estamos realmente dando una batalla, pues hombre, complicada, evidentemente complicada. Pero a pesar de eso, nuestro análisis es que cada día que pasa y se va consolidando la investigación de estos hechos, son más las pruebas, los indicios que ponen de manifiesto que este entramado era absolutamente cierto, ¿no? A fecha de hoy, por ejemplo, ya hay empresarios, y eso el nombre no lo voy a decir aquí, pero ya hay empresarios de los que aparecen en los papeles de Bárcenas que están pensándose seriamente si hablar o no, porque claro, ellos lo que dicen es que han pagado más de lo que aparece en esos papeles. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero, no? E igualmente, lo que queda aquí de manifiesto, y creo que el presidente del Gobierno ha sido muy explícito, ¿no? Cuando dice, bueno, todo es mentira menos algo, y en todo caso no me lo van a poder demostrar nunca, ¿no? Esas son las últimas declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno, ¿no? Pero, además de eso, lo que queda de manifiesto es que el Partido Popular tenía que saber, sobre todo los máximos dirigentes que cobraban ese dinero negro, necesariamente tenían que saber de dónde procedía ese dinero negro. Es decir, no se puede ser secretario general de un partido, no se puede ser presidente de un partido, estar cobrando dinero negro y durante años desconocer cuál es el origen de ese dinero, ¿no? Durante esta causa también ha habido importantes interferencias directamente por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, hemos asistido al hecho inédito de que ya ha ingresado en prisión Luis Bárcenas. A la misma prisión de Soto del Real se le ha enviado un equipo negociador. Un equipo negociador que en nombre del Partido Popular ha sido, en primer lugar, instalado en la cárcel, no en los locutorios de internos de presos y abogados, sino ha sido recibido en el despacho del subdirector de seguridad, el vicedirector de seguridad del presidio, de la prisión, donde allí se lleva un interno, al señor Bárcenas, algo absolutamente prohibido por la legislación penitenciaria, para mantener una reunión con un abogado que se presenta como enviado del Partido Popular. Y este abogado le propone varias cosas, todo esto una semana antes de que el señor Bárcenas estuviera citado el 15 de julio a declarar en la Audiencia Nacional, que es cuando por primera vez reconoce la veracidad de estos papeles y da datos minuciosos sobre quién es cada uno de los que aparecen identificados con siglas, con letras, con conceptos en esos papeles, ¿no? ¿Qué le ofrecen al señor Bárcenas? Bueno, pues lo que le ofrecen, según él relata, es, en primer lugar, bueno, si él no habla, y si él sigue negando todo, le garantizan la impunidad absoluta de su esposa, es decir, que su esposa no va a ser procesada,
le garantizan, con fecha, estamos hablando del mes de julio, que en octubre, como muy tarde noviembre, se anula el procedimiento. Le garantizan que además va a obtener la cabeza del actual ministro de Justicia, porque según el señor Bárcenas es el responsable de su situación, y lo más sorprendente, le ofrecen una negociación sobre un porcentaje del saldo de sus cuentas en Suiza. Le ofrecen conservar además el 25% del saldo de sus cuentas corrientes en Suiza, lo cual no deja de ser sorprendente porque nadie sabe cuál es el saldo de las cuentas corrientes en Suiza. Con lo cual es muy difícil abordar una negociación sobre un porcentaje de una cantidad que los mortales, incluido el Poder Judicial, no conoce exactamente. Las cuentas en Suiza, lo que se conoce es el resultado de distintas comisiones rogatorias que han arrojado a un saldo de hasta 48 millones de euros en cuentas a nombre del señor Bárcenas o empresas manejadas por él. Eso no significa que el saldo que haya habido en Suiza sean 48 millones, significa que es lo que se conoce. Pues el hecho de que el Partido Popular ofrezca, según cuenta el señor Bárcenas, negociar sobre este saldo, a nosotros a que nos lleva a pensar, bueno, lo que nos lleva a pensar es que hay alguien más que sabía cuál era el saldo de esas cuentas corrientes, con lo cual nos pone en una de las tesis que mantenemos, que es que ese dinero que hay en Suiza no es del señor Bárcenas solamente, es del señor Bárcenas y es de más personas que conocen el saldo y los movimientos de todo esto, ¿no? En mi opinión, si conseguimos mantener la instrucción durante un periodo de tiempo, probablemente comenzará a resquebrajarse ese pacto de silencio entre empresarios, miembros del Partido Popular, sobre todo aquellos que pues han venido pagando más de lo que en los propios papeles se reconoce, ¿no? Pero en todo caso, y creo que esto es lo fundamental, es un procedimiento que si no cuenta con un apoyo ciudadano, con un apoyo popular, con una presión constante en la calle, pues sin duda alguna las instituciones del Estado van a intentar conseguir su archivo o su nulidad. Es decir, el señor Rajoy el otro día lo decía de una forma muy descriptiva, ¿no? Nosotros trabajamos por darle la vuelta a la percepción de los ciudadanos sobre esto. Es decir, esto se va a intentar tapar, se va a intentar olvidar y probablemente pues ahora comenzará una gran campaña de propaganda política por parte del gobierno, poniendo el foco, no sé si en el supuesto despegue económico después de la crisis, pero intentando tapar todo esto, además de, y ya la Fiscalía trabaja en ese sentido, ya cualquier escrito que presenta la Fiscalía incluye estas afirmaciones, trabajando en conseguir de momento el archivo de la causa para que no llegue a juicio por aplicación de prescripciones, manteniendo que la inmensa mayoría de estos delitos están prescritos. Nosotros el pasado día 19 de septiembre ampliamos la querella porque entendíamos que, en primer lugar, ya, bueno, pues después de estos meses de instrucción y habiéndose acreditado de una forma conservadora esos 46 apuntes contables, hay otras fuentes que dicen que para el juez hay más de 60 apuntes contables acreditados, pues entendíamos que si en febrero fue admitida la querella en todos sus términos, la ampliación debe ser admitida máxime cuando la diferencia entre febrero y septiembre es que ya se ha acreditado la veracidad de buena parte de esos apuntes contables que aparecen en los papeles, ¿no? ¿Y a quién incluimos en la ampliación de querella? Bueno, pues incluimos al resto de empresarios contra los cuales no habíamos formulado querella hasta este momento, salvo 3, porque 2 de ellos no hemos podido identificarlos a fecha de hoy, con los nombres que aparecen, y un tercero, que es el señor Juan Roch, de Mercadona. Pues desgraciadamente lo que no le hemos encontrado todavía son contratos de la Administración relacionados con los pagos que han hecho. Y ampliamos respecto a 3 dirigentes del Partido Popular, el señor Francisco Álvarez Cascos, el señor Ángel Aceves y el señor Ángel Piñeiro. Ángel Piñeiro, responsable de organización, gerente del Partido Popular de Galicia, que aparece como uno de los grandes pagadores a estos papeles de Bárcenas, que cuando el señor Bárcenas declara en la Audiencia Nacional, la explicación que da es que el flujo de dinero negro recibido como aportaciones empresariales en Galicia por el Partido Popular era tal que ya habían llegado a un acuerdo para que un porcentaje fuera a la caja B de los servicios centrales de la calle Génova del Partido Popular, ¿no? De hecho, el señor Bárcenas aporta relación de empresas gallegas o de ámbito estatal, pero con actividades en Galicia, que serían los supuestos pagadores. Y, oh sorpresa, en esa relación aparecen buena parte de las empresas en los años
que se conceden los contratos de obra de la famosa Ciudad de la Cultura, que al final ha quedado como un macroproyecto faraónico para mayor gloria del señor Fraga, también inacabado, después de una inmensa inversión de dinero público, y resulta que en esa lista de empresas gallegas que pagaban, pues aparecen al menos 4 de las que resultaron adjudicatarias de las obras de la Ciudad de la Cultura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros opinamos que esta ampliación de querella debe ser admitida a trámite. Actualmente se ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene que emitir un informe preceptivo previo. Veremos a ver cuál es la interpretación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero en todo caso ese criterio, que pensamos que va a ser desfavorable, como no podía ser de otra manera, porque además la Fiscalía, a fecha de hoy, la verdad, creo que en estos 7 meses ha pedido la práctica de una diligencia, ¿no? Las demás somos las acusaciones las que las pedimos y se limita exclusivamente a oponerse a las diligencias que pedimos, ¿no? Es una curiosa actuación por parte de la Fiscalía, ¿no? Pero nosotros creemos que, además, siendo legalmente viable que el juez tome una determinación en contra del criterio del fiscal, como ya ha hecho, por ejemplo, las declaraciones de los secretarios generales del Partido Popular, que se celebraron el pasado mes de agosto, de los señores Arenas, Cascos y la señora Cospedal, las aprobó el juez a petición de esta acusación, de la acusación que ejerce Izquierda Unida, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, que no veía ningún motivo para que los secretarios generales del Partido Popular declararan, a pesar de que todos aparecen en los papeles de Bárcenas y a pesar de que todos han sido nombrados por el señor Bárcenas como máximos responsables de este operativo de recaudación ilícita, ¿no? Veremos en todo caso si se amplía, pues entendemos que es más difícil si se amplía que la causa sea archivada, al menos de forma inmediata. Y, bueno, nosotros creemos que tenemos suficiente arsenal jurídico para conseguir que esta causa llegue hasta vista oral, ¿no? Las mayores pruebas de cargo en estos momentos son los boletines oficiales del Estado y la contabilidad oficial del Partido Popular. Es decir, de los boletines oficiales del Estado se acredita la concesión de obra pública coincidiendo con esos pagos que aparecen en los papeles, y de la contabilidad del Partido Popular se acredita ese trasvase sistemático del dinero negro que aparece reflejado en los papeles como mecanismo de blanqueo para ser utilizado en otros fines, ¿no? Yo destacaría el papel que está haciendo, francamente, bueno, de impulso del procedimiento la Policía Judicial. Destacaría, por el contrario, como un papel lamentable el que están haciendo algunos técnicos de la Hacienda Pública, que presentan informes sorprendentes, incluso haciendo interpretaciones jurídicas que permitirían, y puesto negro sobre blanco, que el dinero negro percibido por el Partido Popular como donación pudieran aplicarlo en el impuesto de sociedades del Partido Popular como exención. Es una cosa sorprendente, ¿no? Un dinero conseguido ilícitamente. Eso aparece ahí en los informes de la agencia tributaria, desde luego contraviniendo cualquier criterio jurídico, pero sin embargo la investigación que está haciendo la Policía Judicial está siendo una tremenda seriedad, a tal punto que han cambiado ya 2 veces los equipos de dirección de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Judicial, ¿no? Pero a pesar de eso, el trabajo se sigue haciendo, igual que el trabajo que está haciendo las unidades de investigación informática de la Policía Judicial, que son las que han puesto de manifiesto, bueno, pues el evidente delito de encubrimiento ejecutado por el Partido Popular de una forma sistemática desde el pasado mes de abril de este año hasta ahora, ¿no? El Partido Popular, cuando el juez le solicita los libros de visita de la calle Génova para acreditar la correlación entre los pagos y las entradas en el edificio de la calle Génova, toda vez que el señor Bárcenas dice que aquí los donantes lo que querían todos es que se les viera la cara cuando entregaban el dinero, iban todos personalmente. Cuando se les pide el libro de visitas, pues comunican que el libro de visitas lo han destruido. A continuación se les solicitan las grabaciones de las cámaras de seguridad para acreditar el mismo extremo, y también el Partido Popular comunica al juez que también ha destruido las grabaciones. Y cuando el señor Bárcenas menciona el contenido de esos ordenadores que dejó en la sede del Partido Popular, cuando el mes de agosto declara la señora Cospedal, la actual secretaria general, ella declara ante el juez que efectivamente esos ordenadores están a disposición del Partido Popular y protegidos por el Partido Popular.
Cuando el juez pide la entrega de los ordenadores, pues nos encontramos que sí, que los ordenadores estaban muy protegidos, pero los discos duros nada, porque uno ha desaparecido directamente y el otro ha sido cambiado. Es decir, son discos duros distintos. Es decir, son 3 claros delitos de encubrimiento que han sido puestos de manifiesto de forma contundente, además por los informes de la Policía Judicial, en las brigadas de especialización en delitos informáticos, ¿no? Y esto, a su vez, va a motivar que nosotros ya tenemos preparada una querella por encubrimiento contra el Partido Popular y contra los que fueran responsables de este delito de encubrimiento, porque además pues da la casualidad que estos delitos han sido cometidos en el año 2013 y en enero de este año entró en vigor una reforma del Código Penal que por primera vez incorpora la responsabilidad penal de los partidos políticos. Entonces, nosotros interpretamos que este delito de encubrimiento, evidentemente, ha sido cometido por administradores del Partido Popular. Habrá que delimitar quiénes han sido. Desde mi punto de vista, y evidentemente es mi punto de vista, eso no lo hemos podido acreditar todavía, es al menos la actual gerente tesorera y la actual secretaria general. Pero lo que establece esa reforma del Código Penal es que los partidos políticos son responsables penales de los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho. Con lo cual, pues esto también, luego por supuesto con todos los vericuetos jurídicos al respecto, de que hay previsiones que impiden que esa responsabilidad se extienda por encubrimiento, pero que sin embargo sí claramente se puede extender por delito informático. El caso es que nosotros vamos a presentar una querella contra el Partido Popular y contra las personas que sean responsables penalmente hablando de estos delitos de encubrimiento. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando la resolución del juez que acordó hace 2 semanas, acordó que de forma preliminar existían serios indicios de un delito de encubrimiento que no era competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados ordinarios de Madrid, y lo mandó a la sede de los juzgados ordinarios de Madrid, cuando esa resolución sea firme, que a fecha de hoy no es firme porque desgraciadamente ha sido recurrida por una de las acusaciones, que francamente no entendemos cómo es posible que se haya producido ese recurso. Pero bueno, en todo caso estamos esperando a que alcance firmeza, y en el momento que alcance firmeza nosotros ya tenemos preparada la querella para presentarla en los juzgados de Plaza Castilla y abrir una nueva causa penal, en este caso contra el Partido Popular, directamente por delitos de encubrimiento y de daño informático, cuando menos, ¿no? Entonces, bueno, este es el panorama actual de la querella Bárcenas. Y yo acabo, pues como he empezado, ¿no? Pues pidiéndoles pues el apoyo ciudadano a esta querella, que hasta ahora se ha manifestado. Son más de 28.000 personas las que se han adherido en la web de la querella, www.querellabárcenas.org. Esto ha servido además no solamente para manifestar el apoyo ciudadano, sino también para frenar, creemos nosotros, la querella que el Partido Popular pretendía interponernos, que después del acto de conciliación previo pues no se atrevieron a formalizar. Esas 28.000 personas no simplemente han dado un apoyo, lo que han hecho es dar su carné de identidad para que se les incluya como querellantes, de forma que el Partido Popular quedara advertido de que si iba a accionar, si iba a actuar contra los promotores de la querella, tendría que actuar no solamente respecto a las 5 organizaciones que encabezan la querella, sino contra esas 28.000 personas que se hacían corresponsables íntegramente del contenido de la querella. Y esto es una de las piezas esenciales que va a garantizar que este procedimiento pueda llegar, esperamos, a juicio oral. Pues nada más, muchas gracias y a su disposición para aclarar cualquier cosa que necesiten.